Durante años, los fans de Overlord han repetido la misma frase. Ainz es invencible. Y sinceramente, después de todo lo que hemos visto en el anime, es difícil llevarles la contraria. Derrotó a Saitear, destruyó ejércitos enteros por sí solo, eliminó aventureros legendarios sin esfuerzo y convirtió a Nazarick en la fuerza más poderosa del Nuevo Mundo. Pero hay un problema. Las novelas ligeras revelan algo que muchos fans pasan por alto. Ainz no es el ser más peligroso que ha existido en ese mundo. De hecho, existen varias evidencias que sugieren que algunas entidades podrían representar una amenaza real para el gobernante de Nazarick. Y una de ellas podría ser mucho más poderosa de lo que la mayoría imagina. Entonces la pregunta es, ¿existe alguien capaz de derrotar a Ainz? Y si existe, ¿quién sería? Antes de buscar posibles vencedores, debemos descartar algunos nombres populares. Porque muchos personajes suelen aparecer en estas discusiones, pero simplemente no tienen posibilidades reales. Gazef Stronov es un excelente ejemplo. Aunque era considerado el guerrero más fuerte del reino, la diferencia de poder entre él y Ainz era absurda. El resultado quedó más que claro durante la masacre de las llanuras Katze. Gazef ni siquiera fue capaz de representar una amenaza. Lo mismo ocurre con Brain Unglaus. A pesar de toda su evolución a lo largo de la historia, sigue limitado por las capacidades humanas. Evileye también suele ser mencionada. Es poderosa para los estándares del Nuevo Mundo. Pero frente a un jugador de nivel 100 equipado con objetos divinos, la diferencia es prácticamente imposible de superar. Y quizás el caso más interesante sea Ceci Zetsumei. Durante años, muchos fans creyeron que sería una de las mayores amenazas de la serie. Sin embargo, cuando finalmente vimos su verdadero potencial, quedó claro que no pertenece al mismo nivel que los monstruos de Nazarick. En otras palabras, la mayoría de los personajes conocidos simplemente no puede derrotar a Ainz. Entonces, ¿quién queda? La respuesta más evidente es Saitear Bloodfallen. Y esto no es una teoría. Ya ocurrió. Ella se enfrentó directamente a Ainz en una batalla completa. Pero existe un detalle importante que muchos olvidan. Ainz llegó a esa pelea completamente preparado. Estudió cada una de sus habilidades. Seleccionó equipamiento específico. Utilizó objetos raros. Planeó estrategias con mucha anticipación. Y aún así, la victoria no fue sencilla. En varios momentos del combate, Saitear puso a Ainz en situaciones realmente peligrosas. Y eso revela algo importante. Cuando hablamos de personajes capaces de derrotarlo, hablamos de oponentes que pueden competir en su mismo nivel. Y Saitear demostró que ese grupo existe. Pero ella tampoco es la respuesta definitiva. Porque dentro de Nazarick podría existir alguien aún más aterrador. Rubedo. Probablemente el personaje más misterioso de toda la obra. Incluso después de tantos volúmenes de la novela ligera, sabemos muy poco sobre ella. Pero lo poco que sabemos ya es suficiente para llamar la atención. Diversas declaraciones dentro de la historia sugieren que Rubedo es la creación más poderosa de Nazarick. Más poderosa que Saitear. Más poderosa que Cositus. Más poderosa que Albedo. Más poderosa que cualquier guardián de piso. Y lo más interesante es que el propio Ainz muestra cautela cuando se habla de Rubedo. Y eso es extraño. Muy extraño. Normalmente Ainz conoce perfectamente los límites de los NPC creados por la guild. Cuando el líder de Nazarick es tan cuidadoso con alguien en particular, resulta difícil ignorar lo que eso implica. Pero existe un problema. Rubedo pertenece a Nazarick. No es una enemiga. Así que todavía no hemos encontrado a alguien fuera de la gran tumba capaz de derrotar a Ainz. ¿O sí? Existe un grupo que recibe un trato completamente diferente por parte de Ainz. Los True Dragon Lords. Cada vez que obtiene información sobre ellos, su actitud cambia de inmediato. Deja de subestimarlos. Deja de correr riesgos innecesarios. Y comienza a analizar cada detalle. La razón es sencilla. Los Dragon Lords poseen la Wild Magic. Un tipo de poder que no sigue exactamente las mismas reglas que Yggdrasil. Y eso cambia todo. La mayor ventaja de Ainz siempre ha sido su conocimiento absoluto de las mecánicas del juego. Pero cuando las reglas cambian, esa ventaja disminuye. Y ningún Dragon Lord genera más dudas que el Platinum Dragon Lord. Muchos espectadores creen que ya han visto su verdadero poder. La realidad es que no. La armadura que luchó contra Pandora Sanctor no era su cuerpo real. Era simplemente un intermediario. Y aún así, ese enfrentamiento fue suficiente para generar incertidumbre en ambos bandos. Después del combate, tanto Nazarick como el propio Dragon Lord comenzaron a investigar a su adversario. Ninguno de los dos quedó completamente confiado. Y eso es extremadamente raro en Overlord. Porque normalmente Ainz termina sus enfrentamientos con una enorme ventaja estratégica. El Platinum Dragon Lord es uno de los pocos personajes que obtuvo el respeto inmediato de Ainz. Y eso, por sí solo, ya lo convierte en uno de los candidatos más peligrosos.
Pero podría existir una amenaza aún mayor. Mucho antes de la llegada de Ainz, otros jugadores de Yggdrasil aparecieron en el Nuevo Mundo. Y algunos de ellos eran increíblemente poderosos. El mejor ejemplo son los 8 Reyes de la Codicia. Estos jugadores derrotaron Dragon Lords. Cambiaron la historia del mundo. Alteraron el equilibrio de poder entre continentes enteros. Y dejaron artefactos capaces de influir en generaciones futuras. ¿El problema? No sabemos exactamente qué tan fuertes eran. Pero existe una posibilidad aterradora. Algunos de ellos podrían haber sido incluso más poderosos que el propio Momonga. Y si un jugador de ese nivel apareciera hoy, Nazarick probablemente enfrentaría su mayor desafío desde su llegada al Nuevo Mundo. Y hay algo que podría hacer esa amenaza todavía peor. Los World Items. Los tesoros más peligrosos de Yggdrasil. Y la propia historia ya nos mostró de lo que son capaces. Fue un World Item el que permitió controlar a Saitear. Una guardiana de nivel 100 considerada una de las mayores fuerzas militares de Nazarick. Eso significa que ni siquiera los personajes más poderosos están completamente protegidos. Con el objeto adecuado, una batalla puede cambiar por completo. Por eso Ainz trata estos artefactos como tesoros estratégicos. Porque entiende algo que muy pocos personajes comprenden. A veces, el equipo correcto es más peligroso que un ejército entero. Después de analizar todas las evidencias, la respuesta es clara. Sí. Existen personajes capaces de derrotar a Ainz. Pero esa lista es mucho más pequeña de lo que la mayoría imagina. Los principales candidatos son Rubedo, Platinum Dragon Lord, otros True Dragon Lords de élite, jugadores comparables a los 8 Reyes de la Codicia, usuarios extremadamente peligrosos de World Items. Y el detalle más importante es que ninguno tendría una victoria garantizada. Porque derrotar a Ainz no significa únicamente superar su nivel. Significa superar su preparación, su inteligencia, su experiencia, su conocimiento, sus recursos, y sobre todo, su capacidad para convertir cualquier batalla en un plan cuidadosamente calculado. Las novelas ligeras dejan algo muy claro. Ainz no es invencible. Pero también está muy lejos de ser simplemente otro personaje roto. Existen seres capaces de amenazarlo. Existen artefactos capaces de sorprenderlo. Existen enemigos a los que respeta. Pero hasta ahora, nadie ha demostrado de forma definitiva que pueda derrotar al gobernante de Nazarick. Y quizás eso sea precisamente lo que hace este debate tan interesante. Porque la verdadera pregunta no es simplemente quién puede derrotar a Ainz. La verdadera pregunta es, ¿quién podría derrotarlo antes de que él encontrara una forma de ganar primero? ¿Y tú, qué opinas? ¿Quién tiene más posibilidades reales de derrotar a Ainz, Rubedo, el Platinum Dragon Lord o un jugador desconocido de Yggdrasil?